dichos entre tantas palabras que hay. Entreverada, decir bien, decir mal. Entre tanta gente entrelazada en el hoy. Entretenida, decir bien, decir mal. Entre abrir, entre cerrar, entre cruzar, entre cortar, entre chocar entre los dos. Corrección, entre dichos. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de la Comisión de Español. Hoy está conmigo solo Vale, yo soy Virginia. Hola Vale, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, buen día. Muy buenos días. Qué difícil esto de levantar. Y Damián ya claudicó. Ya está, listo. No, Chicas, hoy me quedo durmiendo. No, tengo muchos sueños. Sí, aparte, semana cortita esta. Me encantan las semanas cortitas. Me encanta, pero el tema es que después sufrís. Mal. A la semana siguiente, cuando es toda la semana. Te desacostumbras 3 días, último día hoy de la semana. Olvídate, Qué placer arrancar así. ¿Tenés planes, Vale, para Semana Santa? Todavía no, seguramente trabajar un poco, disfrutar otro tanto. Por Dios, yo ya mañana me voy. ¿Ya te vas? Me voy para San Nicolás y el payaso Pepín. ¡Pepín! Allá voy, con arroz con leche. Bien. ¿Y cuándo volvés? No me dejes sola para el otro programa, por favor, te pido. No, bueno, no falté nunca hasta ahora, ¿eh? No, es verdad. Tengo asistencia perfecta, así que puedo por ahí aprovechar. A fin de año tenés el premio a la asistencia perfecta. Ay, podrían, coparse. A ver, Dami y yo ya la perdimos. Sí, por supuesto. Sí, no, vuelvo el domingo, no te preocupes. Bueno, acá estaré el miércoles que viene. Bueno, primero que nada, si se quieren comunicar con el programa, nos pueden escribir a Twitter, ¿verdad? Twitter, a través de Twitter, @entredichosok, o si no, por correo electrónico, entredichos@traductores.org.ar. Muy bien, con la Comisión de Español, si se quieren comunicar, nos pueden mandar un correo a español, @traductores.org.ar, y también seguirnos en la página de Facebook, en facebook.com/Comisión de Español. ¿Querés preguntarme vos hoy, Vale? Siempre quise este momento. Ay, dale. Siempre quise este momento. Claro, totalmente, totalmente. Sí. ¿Cuántos seguidores tenemos? 2.786. ¡Una locura! Una locura. Tenemos que llegar a los 3.000. Sí, tenemos que llegar. Antes del Congreso, después del Congreso. Y que sea antes, ¿no? Antes del Congreso. Bueno. Muy bien. También, si quieren comunicarse con el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto, pueden ingresar a la página web, que es www.traductores.org.ar. Muy bien, y si no, en la página de Facebook también, que es facebook.com/ctpcda. Ahí están subiendo todas las actualizaciones sobre el Congreso, todos los oradores, etcétera, etcétera. Así que pueden enterarse ¿Te a través. inscribiste, Vale, ya? Hace años me inscribí. Yo nací inscripta. Totalmente. Es más, terminó la anterior y ya me inscribí. Ya te inscribiste, por la duda, no sea cosa. Sí, ya me inscribí, pero le recordamos a nuestros oyentes que aún pueden inscribirse. Así que no pierdan tiempo, va a ser un gran congreso con una cantidad de invitados de todas las temáticas, así que no se lo pierdan. ¿Vos ya te inscribiste? Yo ya me inscribí, por supuesto. También hay talleres que pueden aprovechar, está toda la información en la página. Hoy, de hecho, tenemos un invitado. Un invitado de lujo. De lujo, como venimos teniendo, la verdad que... Exacto, y va a ser uno de los oradores, de los ponentes del congreso, que es el doctor Ricardo Chiesa, traductor y abogado. Y él va a estar presentando una ponencia muy interesante, que es la visibilidad del traductor público, el caso de la equivalencia aparente. Le vamos a estar preguntando por favor, que sobre nos esta adelante ponencia. algo. Yo estuve leyendo un poquito el extracto, digamos, y la verdad que me fascinó. Sí, a mí también, súper interesante. Así que bueno, obviamente los que estén escuchándonos, todos los que estén... preparándose el mate del otro lado. Que se dediquen a la traducción jurídica, o aquellos que no, pero tengan ganas de hacerlo. Este va a ser un programón. ¿Quieres saber un poquito del doctor? Por favor. A ver, ilumíname. Te voy a iluminar. Primero que nada, ahora le voy a preguntar cuando lo tengamos acá sentado. Dime. Pero mis 5 años de italiano me dicen que chiesa significa iglesia.
Ah, sí. Ahora le preguntamos. Vamos a A preguntarle. ver si igual. estoy en lo cierto o no. Claro, por ahí te enseñaron cualquier cosa. Primer ¿viste? dato que tiramos. Bien, vamos a ver. Bueno, les contamos que el doctor Ricardo Chiesa es abogado y traductor público en inglés por la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con 30 años de trabajo en el área de traducción jurídica, en la que presta servicios a clientes, personas físicas, corporativos e institucionales del sector público y del sector privado de los Estados Unidos de América, la Argentina y otras comunidades jurídicas de habla hispana, tales como España, México, Colombia, Uruguay, Chile, Perú, Venezuela y Guatemala. Desde 2005 es profesor de traducción de textos económicos y jurídicos en la maestría de traducción de la Universidad de Belgrano, donde también ha sido jurado de tesis y director de trabajos finales de carrera. En el ciclo universitario de grado es profesor titular de traducción inversa en la carrera de traductor público en la Universidad de Buenos Aires, donde también se ha desempeñado como profesor titular de traducción 4 y profesor adjunto de lengua inglesa 3, y profesor titular de la asignatura Trabajo Final de Carrera en la Universidad de Belgrano. Espera que tengo que tomar un poquito de aire. Sí, por favor, te viene saliendo bárbaro igual. Va bien, ¿no? Va Vengo bien, bárbaro, ¿no? sí. Sobre la base de su trabajo diario en traducción jurídica, ha diseñado y dictado más de 120 cursos y seminarios de formación permanente sobre traducción. Ha ofrecido talleres y ha presentado trabajos sobre léxico jurídico y traducción jurídica en congresos y jornadas celebrados en la Argentina, el Perú, los Estados Unidos, Finlandia e Inglaterra. Es miembro del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, miembro asociado de la American Translators Association y miembro honorario de la Asociación Internacional de Profesionales de la Traducción y la Interpretación. Un lujo. Un lujo, qué Un currículum, por favor. ¿Fue profe tuyo, vale? No fue profe mío porque no fuimos contemporáneos. Él, cuando yo hice la carrera, yo para nuestros oyentes, yo soy egresada de la carrera de traducción de la Universidad de Buenos Aires, pero él no estaba dando en esos momentos clases, al menos en la carrera de grado. Pero hubiese sido un placer tenerlo como profesor. Bueno, ahora lo tenés invitado en programa de Totalmente. Escúchame, un lujo. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Hacemos una pequeña pausa, escuchamos un tema y volvemos. Y ya con la entrevista. Si necesita una traducción de calidad, confíe en un traductor público en www.traductores.org.ar, el sitio web del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Encontrará traductores profesionales, expertos en todas las especialidades y en más de 30 idiomas. Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. www.traductores.org.ar. Radio Palermo 93.9. Producciones independientes. Entredichos. Bueno, estamos de vuelta después de un hermoso tema que hemos escuchado y ahora sí nos acompaña el doctor Ricardo Chiesa. Buenos días. Buenos días y días. muchísimas gracias por la invitación. No, por Muchas favor. gracias a usted Contento de estar acá. por acompañarnos. Primero que nada, yo me quiero sacar la duda. ¿Chiesa es iglesia en italiano? Chiesa o- significa iglesia, italianissimo. È vero. Muy bien, Io muy bien. ricordo qualcosa. Qui in soltanto. Argentina te puedo dire chiesa. Cada Chiesa. vez que digo chiesa, lo escriben no con Q, Ah, con K, claro. con Q, Y, ¿no? Uy, ¡Uy, griega! ¡Qué combinación Pero rara! eso no es Pero español. Pero es tampoco. Chiesa o Chiesa. 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 En realidad es chiesa. Chiesa. Perfecto. Bueno, Ricardo. Bueno, cuéntanos muy breve, porque ya leímos su amplio currículum, sobre usted, por qué eligió la traducción, por qué eligió la abogacía, por qué estos dos mundos que tanto se Y encuentran. fueron dos mundos que transcurrí, digamos, de manera paralela en la etapa de estudio universitaria. Yo empecé primero la carrera de abogacía, ingresé allá lejos y hace tiempo, en el año 79, con una visión tal vez un poco errada de lo que iba a ser el ejercicio después de la profesión, pero con una confianza en que el derecho era algo que sí me iba a interesar, iba a satisfacer una cantidad de aspiraciones que tenía como adolescente, digamos, en esa época, y así fue. Es una carrera que volvería a elegir si tuviera que volver a estudiarla. Pero había algo que faltaba. A mí me gustaba desde ya la experiencia del idioma extranjero más allá de la lengua, aprender otra cultura. Yo había estudiado muchos años inglés, empecé a estudiar italiano ahí nomás, en el año 80, estudié como 9, casi 10 años en la Dante, y acerté a pasar
por lo que entonces era la Escuela de Traductores Públicos en la Facultad de Derecho de la UBA. Todavía no era carrera. Era una carrera de traductorado público, pero con un programa, un ciclo, un plan de estudios, digamos, que databa, yo creo que de los años 60 por lo menos, que tenía 9 materias. No. Cada una de las cuales, en el idioma, las que se llamaban lengua, Sí. tenía 70 unidades o bolillas. Ay, Dios. Eran impresionantes. Era preferible Sí, tener más materia. Claro. ¿no? Absolutamente. Por eso fue que luego, con los años, se dividió, digamos, de 9 materias se pasó a 18 y luego creo que a las 32 que tenemos actualmente. Pero era a priori inabarcable. Y sin embargo, encontré que eso podía ser una buena síntesis entre dos intereses. Por un lado, el manejo de los dos idiomas que en ese momento me interesaban, obviamente nuestra lengua materna y el inglés, y los contenidos jurídicos que ya eran en ese entonces el aspecto medular, central de la carrera de traductorado público en la Facultad de Derecho de la UBA. Esa línea continuó además con los años, con todos los planes de estudio, si bien se fueron incorporando otras materias dentro del área de traducción, técnica, etcétera. El perfil del traductor público que egresa de la UBA sigue siendo marcadamente jurídico. ¿No? El principal cambio se dio en el último cambio de plan. En el último plan cuando de yo 2008. estudié, que fue en el anterior, con el anterior plan, seguía siendo muy jurídico, muy jurídico. Ahora yo me reincorporé, yo después, bueno, me recibí en el año 85, de las dos cosas casi simultáneamente, con 2 meses de diferencia. Empecé a ejercer las dos profesiones hasta que en algún momento decidí abocarme exclusivamente a la traducción y además jurídica, o básicamente jurídica, hacía también económico-financiera, hice gerenciamiento, recursos humanos, bueno, una cantidad de áreas. Pero empecé también a trabajar en docencia universitaria en la UBA en el año 88, cuando estaba el segundo plan, digamos, conocido, en lengua 2. Pero ya entonces yo recuerdo que en las lenguas se trabajaban otros registros, se trabajaba el registro médico, se trabajaba algo del registro literario, en fin, otros discursos, digamos. Estuve en la facultad hasta el 2001, ahí me fui y me reincorporé el año pasado con esta materia que dicto ahora, que es traducción inversa. Y veo sí una gran cantidad de cambios. Uno notable es la incorporación de una materia autónoma como es contabilidad, economía y finanzas, que se dicta en un cuatrimestre en español y en otro en inglés. Muy bueno. Qué bueno. Y luego hay espacio, por la cantidad de materias nuevas que se han creado, para trabajar también con otros discursos. Hay algunas otras modificaciones que convendría hacer, sobre todo porque las materias de traducción pudieran tener una carga horaria mayor, pero bueno, creo que es un plan muchísimo más satisfactorio que los anteriores. ¿Y cuál es la actualidad del traductor público en el sentido académico? ¿Cómo ve a los alumnos? ¿Cómo llegan a las carreras? ¿Cómo se van de la carrera? Bueno, yo tengo la visión más del alumno que está por egresar que la del que se va, ¿no? Porque tanto en mi primera etapa, entre el 88 y el 2001-2002, cuando era profe de traducción 3, de lengua 3, después de traducción 4, mi contacto era mucho más frecuente con quienes ya habían decidido, por un lado, quedarse. Eso era eso ya era una decisión habían tremenda. Habían decidido que esa carrera era para ellos. Además, habían sorteado una cantidad de obstáculos y finalmente los acompañamos a muchos hasta su graduación. Y me los he encontrado en cursos de formación permanente y en eventos como el Congreso, como este próximo Congreso que nos reúne a todos, más de una vez. Y ahora me ocurre lo mismo. La materia que dicto, traducción inversa, es la última o la penúltima de la carrera, es una de las dos últimas que cursan. Y veo a un grupo que está, en general, es una impresión, ¿no es cierto? Puede haber excepciones, pero veo un grupo que está muy convencido primero de la carrera profesional que ha elegido. Bueno, bien. No necesariamente tienen clara cuál va a ser su orientación dentro de la traducción pública. Porque, como todos sabemos, el traductor público tiene ese carácter por
porque la ley se lo da, porque se lo da un marco normativo que le confiere un estatus determinado y que lo autoriza, lo habilita para trabajar digamos, dentro de lo que la ley establece cada vez que haya que presentar un documento ante un organismo público o trabajar en la justicia, etcétera, etcétera. Pero sabemos también que al traductor público se recurre porque es una garantía de idoneidad profesional. Pero dentro del trabajo que realiza un traductor público, ya sea cuando su traducción es pública o cuando no lo es, cuando es no pública, varía de enormemente. Y, hay muchísimas disciplinas que un traductor público hoy puede cubrir. Hay traductores que trabajan, por ejemplo, hoy muchísimo en el área de medio ambiente. Hay traductores que se han especializado en derechos humanos y derecho humanitario, o en la traducción médica. Muchos traductores públicos que hoy están en el segmento, porque creo que eso también va cambiando según las épocas, que ahora están en el segmento de los 30 a los 40, se han especializado en tecnologías de la información. Exacto, sí, hay muchísimo de eso. Sí. Los más jóvenes tal vez ahora están más volcados a la industria audiovisual, pero quiero decir, todavía tal vez no tienen una orientación muy marcada porque no han salido a un mercado que les indique cuál puede ser el mejor camino. A veces es difícil, ¿no? Encontrar la especialización, que va con uno, porque por ahí uno tiene una idea y después cuando se encuentra a veces la especialización te encuentra. Exacto, tal cual. Yo creo que es así. Sí. En mi caso, por ejemplo, estaba decidido que yo me iba a dedicar a la traducción jurídica, pero aún dentro de ese mundo que es la jurídica hay muchísimas disciplinas, muchísimas ramas, y hay varias de ellas en las que yo no trabajé ni trabajaría nunca. Una, por ejemplo, es seguros, salvo que se trate de algo tangencial. ¿Sabes qué pasa? Son mundos aparte, digamos. La especialización en todas las disciplinas es creciente, lo vemos en los últimos años. El cambio, además, es cada vez más brusco y cada vez más intenso. Fíjense lo que significa la aprobación de este nuevo Código Civil y Comercial en nuestro país. Significa que nos tenemos que poner a estudiar prácticamente todo de nuevo y además haciendo un análisis comparativo con todo aquello que ya conocíamos, establecer un nuevo marco de relaciones y de equivalencias con las instituciones de la cultura del idioma extranjero que cada uno tengamos, en fin. Es un aprendizaje constante. Entonces, hay áreas en las que yo nunca me dediqué ni me dedicaría, y para eso uno trabaja en red, con colegas que sí se han especializado por una razón u otra. Y a mí, como vos decías, de algún modo me encontraron algunas ramas del derecho. Por ejemplo, mi primer trabajo hace exactamente 30 años fue en un estudio de despachantes de aduana. Y nunca hubiera pensado yo que iba a empezar en la traducción jurídica, no pública, porque tardé unos años en empezar a hacer traducciones públicas. De hecho, me matriculé en el colegio recién en el 89, por ahí. Las primeras traducciones jurídicas iban a ser cartas de crédito documentario, con toda la documentación que viene adjunta, cartas de porte, conocimientos de embarque, listas de empaque. Algo de eso habíamos visto en la facultad, pero bueno, lo fui aprendiendo sobre la marcha, con el auxilio de los expertos. Eso es algo que yo inculco en los alumnos, que no teman a la consulta con el experto. Eso es fundamental. En la universidad lo que aprendemos todos en cualquier carrera son básicamente, creo yo que deben ser además, habilidades técnicas, procesos. Por supuesto, luego contenidos. Hay un piso de contenidos que todos debemos manejar y sobre el cual vamos edificando todo nuestro conocimiento posterior. Pero nadie tiene la obligación de estar interiorizado de los detalles de todas las áreas, no es violento, no está mal visto, no es considerado poco profesional que, por ejemplo, un traductor público le consulte al abogado si este término utilizado de esta manera tiene el sentido que él cree que tiene, o se le está asignando otro, o porque tal vez en otro texto puede hacer una referencia, en otro texto lo ha visto usado de esta manera, o la ley lo usa de otra, o en los medios lo usan de otra.
ese es otro factor para el traductor económico, político y económico fundamental. Yo hago muchas Estamos- ciencias políticas. Estamos influenciados por Todo el un tiempo, sí. neo-español, como diría Julián Marías, que lo escribió en un artículo del País el año pasado, que introduce una cantidad de combinaciones léxicas que no están legitimadas Exacto, ni tal cual. por la ley, ni por la doctrina, ni por la jurisprudencia, pero están en los medios. Y un buen día están en boca de los expertos. Exacto, Los abogados, exacto. los jueces, los fiscales usan esas palabras. Y la pregunta es, bueno, entonces cuando traduzco al español, ¿estoy habilitado yo Claro. o no? Bueno, uno puede consultar con el destinatario de la traducción o con el comitente especialista y el traductor debe hacer ese ejercicio de consulta profesional con Yo creo que con hasta los es demás. incluso más profesional. Es más profesional, preguntar, y aparte es exacto. menos frustrante porque es Totalmente. imposible, Es imposible, saber ¿no? todo. Y el Claro que cliente sí. lo agradece muchísimo. Sí. Al contrario que uno Es podría un- llegar a pensar de, no, ¿qué va a decir si le pregunto? El cliente lo agradece, decir, bueno, ¿y usted cómo lo utiliza? ¿Utiliza esta palabra o utiliza esta Es que otra? muestra un compromiso con el Exacto. trabajo Sin también. ninguna duda. Y todo depende también del tipo de texto que uno esté traduciendo, Lógicamente, ¿no es cierto? sí. Pero, ¿y cuál es el objeto del encargo de traducción? ¿Para qué te piden la traducción y demás? Pero tantas veces el cliente agradece que uno tenga el ojo puesto en detalles que ellos se Se les les escapa. pasarían Sí. por alto, porque en su lectura superficial, en el inglés que ellos pueden manejar, ponerle que ese fuera el idioma, dicen, sí, no, yo más o menos entendí de qué se trata el contrato, ahora lo que necesito es una traducción cabal. Bueno, cuando uno traduce íntegramente el texto y dice, pero acá hay redundancias o contradicciones, el cliente agradece tanto eso para su negociación posterior, para Totalmente. pedir revisión de alguna cláusula, para pedir que algo vuelva a conversarse, digamos. Sí. Entonces, el traductor es en ese sentido también un mediador. Un Tanto que sí, se habla, totalmente. de Sí. declamamos, ¿no? Todo lo que Sí. somos, mediador. Bueno, en ese sentido, media entre dos realidades a través de un texto, que es lo que es su materia prima de trabajo, pero para poder acercar a veces posiciones, para evitar malentendidos, para anticiparse a ello, ¿no? Y lo agradece mucho el cliente. Y ese concepto que uno tenía de que está solo, que no puede trabajar con colegas, que no puede trabajar con los expertos en ciertas materias, es totalmente erróneo en este siglo Sí. XXI. Ha pasado de moda. Totalmente erróneo. De moda, yo siempre lo digo, se ha creado un mito, como tantos, ¿no? Y creo que tenía algo de romántico, incluso Sí. hablar de que el traductor está ahí aislado y de noche. Y sí, Y A veces sí, es muchas verdad, veces. lógicamente, sí. Con en pantuflas. pijama. Claro, exacto. Entonces, como el traductor, ayer hablábamos los otros días con los alumnos de este tema, el traductor es un profesional bastante distinto de otros en cuanto a su posibilidad de globalizarse y virtualizarse. Sí. Es decir, hoy podemos trabajar con clientes cuya cara no vemos nunca, Jamás, salvo a lo mejor en una foto. Ujú. Y aún así podemos ejercer nuestra profesión de manera competente y profesional, sin el contacto físico. Pero está el contacto virtual en red entre colegas, Totalmente. muy enormemente facilitado, Sí, sí. a través de varias vías, con comunicación auditiva, con comunicación visual. De modo que la soledad del traductor es necesaria como la de cualquier intelectual que trabaja. Sí, uno se concentrado tiene en que algo. sentar y traducir. Pero no es hoy No. una obligación. Puede ser ¿O no? la elección, Sí, digamos, totalmente, de- exacto, totalmente. según cada temperamento. Pero el traductor jurídico de hoy, o yo diría de los últimos 15 años, tal como yo lo veo, trabaja mucho, sí, solo en su estudio, si físicamente no lo comparte con nadie, pero constantemente comunicado. Totalmente. Y a los alumnos les digo eso también. Traten de egresar de la facultad, los que ya están a punto de hacerlo, con, si no amigos, al menos con futuros colegas Futuros con quienes colegas. puedan Sí, trabajar, generar una red. generar una red y tener cierta empatía, un modo de similar de encarar el trabajo profesional, porque eso es
Qué necesario es eso. Qué muy necesario es eso. importante. Porque a veces nos piden cosas que son imposibles. O Sí. sea, necesito este Exacto. contrato que tiene 100 hojas. ¿Cómo lo traducís solo? Por un Es lado está imposible. el tema de la extensión. Perdón que los interrumpa. La dejo acá picando un toque. Vamos a una breve pausa y Y volvemos. muy cortita, muy muy cortita cortita. y hablamos de la actualidad. Entredichos. Fue cortito. Fue cortita, como prometimos. Siempre cumplimos con las promesas. Bueno, no sé si siempre, pero... Bueno, entonces volvemos, Ricardo, que estamos hablando un poco de la actualidad del traductor, ¿no? Tal cual, de la necesidad de trabajar en conjunto. Vos, Valeria, comentabas el tema de cuando un trabajo es muy extenso. Esa es una de las razones, claro. Nos suelen pedir cosas imposibles Sí, si no sí. las compartimos. La otra es la especialización. Sí. Como decíamos, dentro de las áreas jurídicas, también hay dentro de la especialidad jurídica hay subespecializaciones. Totalmente. Y uno puede necesitar el auxilio de un colega más ducho en otras cosas. Y en la traducción pública es muy común, esto ya lo han comentado en otros programas, que aparezcan problemas y temas de disciplinas ajenas a lo jurídico. Totalmente, Lo sí. técnico, Sí. en fin. Entonces es necesario contar con una red de colegas con los que uno pueda trabajar y con los que pueda entablar una relación de confianza. Eso es muy importante. importante. La confianza es muy importante. Que tengan nuestras mismas visiones, nuestras mismas ideas Los mismos valores. y los mismos valores, porque si no, es imposible. El trabajo realmente es imposible. Yo distingo siempre, esto lo he dicho en alguna otra oportunidad, al traductor artesano y al traductor masificado, digamos, al que trabaja, al que se industrializa. Son dos opciones, las dos son respetables. ¿Cuál sería una y cuál sería la otra? El artesano es el que cuida muchísimo su producto y el que, por ejemplo, no va a aceptar nunca hacer las 10.000 palabras para el día siguiente, aunque sea un excelente No, es imposible. dactilógrafo, Sí, tal cual. no, es No lo imposible. va a hacer. Va a pedir siempre un plazo razonable para entregar un producto de Sí. calidad que no solo satisfaga al cliente, que lo satisfaga a él, además del aspecto retributivo. El traductor industrializado, digamos, es o bien el que gestiona partiendo en pedacitos esas traducciones gigantescas que después nadie mira, o Y bien... nunca queda bien. No, claro, porque es una especie de patchwork, ¿no? Un collage, o bien que participa de eso sin preguntar nada, tomando sus propias decisiones, sin compartir sus propias decisiones. Y fíjate, hoy es a su vez más inexcusable que antes. Hoy con Sí. Google Docs vos tenés un glosario Sí, impresionante. en línea que en tiempo real podés ir Sí, actualizando. y Si que hay un podés ir tipo discutiendo trabajando, en tiempo real. lo puedes decir. Y hay quienes no participan, Ay, es no una locura. contribuyen, no colaboran, No, nada, nada, hacen nada, su sí. parte, quieren... eso hay que decirlo, es parte de nuestra profesión Exacto, también. tal cual. Y tenemos que trabajar para, digamos, no digo eliminar, erradicar, pero al menos combatir ciertas prácticas, porque no todos los Hay que profesionales eliminar esas trabajan. prácticas. Y aparte son profesionales, colegas con los que no te vas a sentir cómodo No, trabajando, claro, no, porque no vas a obtener una respuesta, No. o le vas a pedir una revisión y no la va a hacer, en fin. Entonces, pero los jóvenes, sobre todo, o los noveles, no hablemos de edad, es una cuestión de cuánto tiempo de experiencia tenés en la profesión, necesitan establecer esos contactos lo antes posible, dentro de, ya digo, de sus ámbitos de estudio. El Colegio de Traductores mismo provee un ámbito a través de Sí. un sinnúmero de actividades, Sí, sí. desde Sí. cursos hasta una cantidad de actividades extra. Y cuán importante es la formación continua, porque a veces los que recién egresan piensan que hice los 6-5 años de carrera, ya Ya está. está. Ya sé todo Claro. de traducción. ¿Y cuán Nada, errado nada. es eso? Yo me acuerdo del pánico que sentí cuando egresé, dije, "Ya, ahora es Ahora el es. tema. Ahora Claro, es el no tema. lo que hice. Y uno se Claro. tiene que formar cada vez más, y cada vez que Sí. te toca algo, si uno no lo maneja, hay que estudiarlo y estudiarlo y estudiarlo, o Sí. compartirlo con alguien y preguntarle a alguien que realmente sepa, porque es imposible. La formación es, por suerte, continua, no acaba nunca. No. Digamos, pues, si el deseo de aprender se extinguiera en algún momento, bueno, eso sería la muerte. Lo interesante es eso, y en mi caso, por ejemplo, todos los días de mi vida,
todos aprende algo los nuevo. días me obligo a aprender Sí. algo nuevo. Sí. Ese algo nuevo puede ser un nuevo concepto, un nuevo término, una nueva manera de designar algo que ya conozco, una revisión de algo que yo pensé que había entendido y no lo tenía tan bien comprendido, sea de mi realidad jurídica o de otras de comunidades con cuyos textos trabajo, pero todos los días algo. ¿Para qué me va a servir eso? No lo sé. Hoy no lo sabemos. A los alumnos les digo siempre, se usa mucho esa frase hecha de que el conocimiento es poder. Es verdad, pero yo digo que el conocimiento es independencia. El conocimiento te da independencia de criterio, te da independencia de prejuicios, de preconceptos, de influencias, te permite formarte tu propia porque si no, opinión. ¿cómo elige uno? ¿Cómo tiene su fundamento? Es imposible. Claro, y eso es una tarea que nos va a acompañar eterna. mientras estemos en una profesión, digamos, abocados. Entonces, la formación continua en el sistema, digamos, de manera sistemática a través del Colegio de Traductores, por ejemplo, es muy importante porque te va complementando tu formación por áreas. Puede ser sobre un tema, sobre un tipo de texto, sobre una técnica, sobre tecnología, sobre áreas que nunca manejaste antes. Y luego está la asistemática, la que vos haces en forma individual, independiente, pero como formación. Es decir, yo, por ejemplo, a los alumnos les cuento, hace un par de años empecé a ingresar, como yo trabajo mucho en traducción inversa de castellano a inglés. En los últimos 15 años el 70-80% de mi trabajo es inversa. Entonces necesito estar muy familiarizado con la terminología jurídica y burocrática, sobre todo de los Estados Unidos. Sí. Entonces, algo muy divertido que encontré para hacer es ingresar cada tanto en los sitios oficiales de ciudades o estados, de ciudades importantes o estados de los Estados Unidos, que son un mundo de información. Sí. Y en cada uno de los cuales uno encuentra distintos tipos de discursos. Está en el informativo, sobre actividades, hechos, historia, perspectivas, en fin. El apelativo, donde se trata de conquistar al ciudadano, donde se lo trata de persuadir de las bondades de un gobierno, de una determinada elección. Y está el argumentativo. Es decir, y además aparece una cantidad de terminología y de fraseología de uso actual que tiene un valor... Es una fuente enorme. Inconmensurable. Entonces, yo digo, todos los días, con ingresar en alguno de estos sitios y tomar algo de eso, uno ya se está formando, quién sabe para qué. Pero bueno, en algún momento va a servir. Nunca está de más. Nunca está de más. ¿Y cómo ve el mercado laboral para los traductores? Bueno, para el traductor jurídico en especial, es un momento, diría, de transición. Lo que ocurre es que ya el mercado no se puede evaluar solo desde el punto de vista local. Hay que pensar en un mercado local o en un mercado global. En la Argentina, por el traductor jurídico y el mercado de la traducción jurídica es muy dependiente de las condiciones político-económicas. Entonces, en los últimos años ha tenido altas y bajas, pero por lo que yo puedo observar, no solo por mi experiencia, sino la de los colegas con los que habitualmente trabajo, con los que converso, con los que tengo contacto, con más, con menos años en la profesión, porque tengo muchos contactos con colegas que tienen 4 o 5 años de recibidos nomás. Ha habido trabajo, sigue habiendo, solo que por ahí van variando las áreas. Claro. Como yo decía ya en otras oportunidades, cuando tenemos ciclos de inversión externa en el país, estamos todos traduciendo documentación societaria, y contratos y propuestas de inversión y demás. Cuando la cosa va mal, empezamos a traducir sobre concursos y quiebras y todos los litigios que empiezan a vivir. Bueno, pero el traductor jurídico es necesario siempre. Lo que ocurre es que sí hay en algunos ámbitos generadores de trabajo, como los estudios jurídicos más importantes, las empresas y demás, un acotamiento de los gastos. Eso se ve. Eso es cierto, y no solamente para la traducción, para todos otros servicios también. Todos los servicios. Yo el otro día hablaba con una persona que nada tiene que ver con este servicio, digamos, y decía, no, recortamos este presupuesto, no me acuerdo en qué.
y lo recortamos. Y bueno, eso es una realidad. Es una realidad. Entonces prescinden a veces del traductor en casos en los que hace 20 años no lo hubieran hecho. Por ejemplo, llega un contrato, una propuesta de contrato del exterior en inglés. Tienen que leerla para ver si les conviene, si ustedes saben que mucho de lo que viene en realidad de otros países, no solo de los Estados Unidos, en inglés, en forma de un contrato que supuestamente es una propuesta, es prácticamente un contrato de adhesión, de distribución, de licencia, le da muy poco margen de negociación a la parte contratante acá en la Argentina. De todos modos, lo tiene que examinar para decidir si contrata o no, punto. Hace 20 años a uno le pidían, me traduce por favor toda esta propuesta, eran un contrato ya hecho, nada más que para ver si les interesaba. Hoy no pueden costear, es decir, es un costo que han omitido de la operatoria y prefieren leerlo como puedan con la ayuda de alguien que entre comillas sepa inglés y tener una idea. Pero yo también ofrezco esta posibilidad a los colegas, siempre les digo, bueno, el traductor puede ofrecer el servicio lingüístico de hacer una condensación de los aspectos más importantes, porque ya sabemos que en un contrato hay una cantidad de cláusulas de esas boilerplate. Que están en todos lados. No cambian nada, entonces que ofrezca ese servicio de interpretación y de condensación como para que al cliente le sirva también. Le sirva al cliente y para conservar ese contacto, ¿no? Pero y cuando el mercado local está así tan complejo, ¿conviene ir al exterior? Sin duda, porque hay, digamos, olas en todos los países y altas y bajas en todos los países, pero, por ejemplo, en los Estados Unidos hay muchas agencias y empresas de servicios de traducción que son muy serias, y el traductor argentino, el traductor público argentino sobre todo, ya lo he dicho también otras veces, está altamente conceptuado por dos razones básicas. Uno, por la tradición en la formación académica. Hoy en la Argentina, si no me equivoco, hay 16 universidades que forman traductores públicos. No hay con qué darle enorme. Entonces, pero además esto viene de hace son décadas. Sí, no es que fueron los últimos 5 años. Claro, porque vos podrías decir, claro, florecieron de pronto 5 o 6 universidades que hacen lo mismo. Cada una prueba en la experiencia de las otras. Entonces, y además, en el caso del idioma inglés, hablo ahora específicamente, la larga tradición de enseñanza del idioma inglés en un país como el nuestro, que hace que la competencia lingüística en ese idioma sea comparativamente con otras jurisdicciones de habla hispana muy superior. Y buena formación. Muy buena formación. Entonces, claro, es una combinación ideal para, al menos como un punto de partida, frente a otros traductores con o sin título profesional de otros países de habla hispana, y que nos hace muy competitivos, y es una ventaja comparativa que hay que aprovechar y que hay que defender. Hay que defender. Hay que saber defender. Y vamos a la pregunta picante. ¿Qué piensa de las tarifas? Ay, de los honorarios? Iba a decir lo mismo, los honorarios, estamos conectadas. ¿Qué piensa de las tarifas, de los honorarios a nivel local, a nivel internacional? A nivel local hay una dispersión enorme. Lamentablemente, ¿no? Enorme. En estos proyectos como los que yo te comentaba antes, que a veces son tan extensos y que se deben manejar en plazos muy, muy exiguos, tenés a veces a una compañía o una agencia de traducciones que distribuye digamos, secciones de ese proyecto por muy poco dinero entre los traductores, y a veces pagando un arancel o una tarifa por urgencia que supuestamente que ni siquiera llega a lo que debería ser una buena tarifa. De alguna manera llega a los niveles que tienen que ser de referencia, que son los que fija el colegio. El colegio fija niveles que son orientativos y además da una pauta para decir cómo uno puede moverse hacia arriba o hacia abajo. Exacto. Entonces, para muchos clientes privados que yo he tenido, yo no he trabajado en la justicia, salvo al principio hice alguna pericia, pero yo a muchos clientes
del ámbito privado les he acercado los aranceles del Colegio Sí. de Traductores en su momento en papel, ahora Sí, sí, sí. mando el enlace a la página Sí. para que tengan una idea, Y porque eso- no saben. Eso es no muy saben ellos importante, que eso existe. saben. es muy importante. No Y saben que a mí me ha existe. pasado que con varios clientes me agradecen que les mande los honorarios, Sin duda. porque ellos obviamente piden varios presupuestos y no tienen ni idea qué está bien, qué está mal, porque uno me cobra 2 centavos y el otro me cobra lo que el colegio dice. Eso es Pero, muy importante. Hay dispersión, digo, por 2 razones. Una, porque hay un mercado que siempre va a querer pagar lo menos posible, Sí, como obvio. nos pasa a Sí, todos sí, con sí, todo lo sí. que compramos y lo que Sí, sí, conseguimos. sí. Y hay un mercado oferente de servicios que no se termina de poner de acuerdo en cuál es el umbral de dignidad. Esa es la discusión que tenemos que darnos los Nosotros traductores. mismos, sí, sí, sí. Ahí no podemos involucrar al No, al cliente, al- porque es claro, lógico sí. que el cliente siempre quiera pagar Es lo menos lógico, posible por el obvio, mejor lógico, producto. Sí, lógico. Pero nuestro problema es decidir cuál es ese umbral de dignidad y respetarlo, decir no y tener en cuenta que cuando un traductor se engancha en un trabajo que tiene a lo mejor 50.000 palabras mal pagas, se está perdiendo la posibilidad de hacer 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 muy bien pagas, sí. que le van a rendir más en dinero. Segundo, le van a dejar muchísimo más tiempo libre para lo que quiera, para divertirse, para estar con su familia, con sus afectos o para estudiar, para lo que sea. Y tercero, no se va a perjudicar. Primero a sí mismo para el futuro. Y cuarto, no nos perjudica Al resto, Al resto, al sí. resto. porque digamos, bajan cada vez más los estándares y contra eso es muy difícil luchar. Ahora, en el ámbito internacional sí también hay dispersión, pero la prueba es la calidad de... Claro, Mira, la última palabra la tiene el producto que vos totalmente, presentás. Los totalmente. traductores trabajamos con lo que acá sería una locación de obras, es decir, presentamos un producto. Si el producto pasa la prueba de calidad según los requerimientos del cliente, bien, si no, no nos llaman más. Nunca más eso. Y si bien vos tenés en todos los portales de traductores del mundo, verás que se ofrecen por las tarifas más variadas. Hay quienes ofrecen desde 1 euro hasta 12 euros por Claro. la misma especialidad. Vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, quien va a decidir qué pagar, y si le conviene seguir contratando, es el cliente que necesita un producto de calidad. Entonces, yo veo que los traductores jurídicos que trabajan en el ámbito local o global, más o menos habitualmente lo hacen con tarifas muy competitivas porque producen calidad. Exacto. Y si no, uno termina siendo un poco un esclavo, ¿no? O sea, porque trabaja y al final no avanzas nunca. Me No. gustó eso del umbral de dignidad. Exacto, justamente. exacto. Es una buena definición. Es una muy buena Para encontrar un definición. Lo límite. tenemos que tener claro y definirlo entre todos. Exacto. Bueno, vamos a otra pequeña pausa y después hablamos un poco del Congreso, Ricardo. ¿Cómo no? Muy bien. Del 21 al 24 de abril, el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires los invita al 6º Congreso Latinoamericano de Traducción e Interpretación, El Traductor después del mañana. Traducción, interpretación, idioma español, formación profesional, informática aplicada a la traducción, teoría y metodología de la traducción, terminología, comunicación, traducción y cultura. 6º Congreso Latinoamericano de Traducción e Interpretación. www.congresosctpcba.org.ar. Radio Palermo 93.9. Producciones independientes. Entredichos. Bueno, acá estamos de nuevo con un último bloque, Ricardo, para hablar un poco sobre el Congreso que se viene, ya está Sí. a un mes casi. A un mes. 21 al Falta 24 de abril. Exacto. Falta nada. Nada. Contanos un poco, perdón, te estoy tuteando. Debes tutearme. Qué insolente. Por favor. Hablábamos antes El de atrevimiento. los contemporáneos, sí, que es una palabra hermosa, contemporáneo, cada vez, a mí me queda cada vez mejor, digamos, porque a mí que uno cumple años, la verdad contemporáneo te hace sentir un poco mejor, ¿no? Porque bueno, lo puedes extender a unos 100 años. Claro, la claro, contemporaneidad. contemporáneo. Somos Claro. tan contemporáneos. Así que espero. Bueno, entonces, contanos, aproveche tu tuteo sobre tu ponencia.
La ponencia se llama Visibilidad del traductor jurídico, el caso de la equivalencia aparente. Es una ponencia centrada en un aspecto léxico, en los aspectos léxicos que se plantean, con problemas que se plantean con ciertos textos, y se focaliza en el uso de una estrategia que es la que creo habitualmente se inculca en las clases de traducción, que es la de la sustitución por equivalencia. Buscar la equivalencia cultural, la equivalencia funcional. Y en la traducción jurídica, entre dos sistemas como el del Common Law y el Civil Law nuestro, sabemos que la equivalencia a veces es imposible. No existe. No existe. Y hay que admitirlo. No, hay que admitirlo. Yo he visto muchos colegas y docentes esforzados por exagerar las semejanzas entre dos institutos para decir, sí, mirá cuánto que se parece. Sí, se parece, pero no son lo mismo, no hay equivalencia. No. ¿Y a qué voy entonces? A que esa sustitución por equivalencia en la traducción hace a veces que la traducción fluya muy naturalmente, que se lea como si fuera un original, digamos, que por lo tanto invisibilice al traductor, que el lector no se dé cuenta de que eso ha sido traducido, pero que no sea fiel, porque que no le sirve se ha usado al una destinatario. Sustitución por equivalencia donde no la hay o donde es solo aparente. Y voy a dar una serie de ejemplos de uso de casos de equivalencia que yo llamo así aparentes, desde los muy obvios, como son los que todos conocemos de los falsos cognados, hasta otros de falsos cognados por rama del derecho, donde dos términos son falsos amigos en una rama del derecho, pero en otra no, y así los de convergencia semántica en casos de usos de de cierta terminología por un autor u otro, y el problema que plantean los diccionarios, que tratan de ser, claro, muy sintéticos y por lo tanto utilizan los bilingües especializados, ¿no?, la equivalencia como método, como estrategia, mejor dicho, de traducción, en lugar de una explicación. Y eso es lo que yo preconizo un poco en esta ponencia, que el traductor jurídico se visibilice a través de otras estrategias. Normalmente el traductor las ha utilizado, la expansión, la explicitación, la nota al pie. Y porque las necesitan. Porque son necesarias. El encargo de traducción lo pide, la traducción, el texto mismo a veces lo pide, el cliente lo pide, pero digo, no se suele ver al uso de esas estrategias como un caso de visibilización o mostración de la figura del traductor. Y yo creo que es necesario hacerlo, que hay que, uso el neologismo, empoderar al traductor jurídico para que lo haga como profesional que es, y que, como digo al final de la ponencia, que se vea que es una traducción. No hay ningún problema. Tenemos que sacarnos de la cabeza ese mandato de que no parezca una traducción. Sí, que parezca una traducción. Si está hablando de el sistema de equity, ¿qué va a parecer que es? Si está hablando de lo que ocurrió en Minnesota o en Gales, obviamente que no es va a ser alguien que lo escribió acá, pero que sea una excelente traducción jurídica. Exacto. Me pareció muy interesante su ponencia porque justamente cuando uno va a la facultad, eso se raja tabla, o sea, que se busque el equivalente. Y cuando uno sale al mercado, la realidad es que muchas veces eso no se da, porque esa equivalencia tan forzada está bien, está buenísima, pero se olvida del destinatario. Mira, a veces esas equivalencias así obligadas llevan a las confusiones entre género y especie, que para no complicarlo lo damos con un ejemplo muy sencillo, las famosas injunctions del derecho norteamericano, que las tenemos hasta en los medios de comunicación, todo el mundo hablando de las injunctions o como las llamen, pero todo el mundo las traduce como las cautelar, la cautelar. Sí, ese es el género. Pero pensar que injunction es reductible a una medida cautelar es no solo ingenuo, es falso. Es generar una idea falsa y que arrastra otra idea falsa y errada, que es la de la circularidad. Que entonces medidas cautelares se traducen como injunctions. Y así vamos armando una bola de nieve de confusión innecesariamente. Y los alumnos a veces se pelean con diccionarios que traen explicaciones. Y yo les digo, todo lo contrario, aprecien el esfuerzo que hizo el compilador para explicar. Le hubiera resultado mucho más sencillo poner dos palabras. Una palabrita. No es que es un ignorante que no sabe. No. Al revés,
Doy otro ejemplo que es Right to Work Clause. Sí. Right to Work Clause. Dice una, mira qué fácil. Sí, hay un diccionario que dice leyes de derecho al trabajo. Uno diría, mirá vos, hay países que tienen leyes de derecho al trabajo. ¿Qué países un poco poco civilizados? Poco civilizado, ¿verdad? No, es un nombre que esconde un concepto mucho más profundo y más raro, si vos querés, que son leyes que prohíben en un estado la afiliación sindical claro. compulsiva. ¿Y qué diferente es todo eso? Entonces, si vos te mandás con una explicación de eso, te pueden decir, pero claro, usted quiere que se vea que es pero claro, para eso soy traductor Exacto. profesional, Claro. para que se vea que puedo integrar mis conocimientos al servicio de un texto. Exacto. Si no, bueno, hágalo usted de la manera que quiera, Totalmente. pero Sí, eso sí. creo que es legítimo. Como dice Borja Alví, no hay que hacer un manual de derecho comparado. No. Es verdad, no hay que No, recargar el texto con todo lo que uno sabe. Solo con lo que uno sabe al servicio de las necesidades de ese texto. Lo que uno jurídico. piensa es que para el cliente va a ser beneficioso. Absolutamente. Porque vos le ponés medida cautelar y tal vez... Valeria, además, mira, todo como vos decías en la lectura del currículum, yo he diseñado muchos cursos y estas cositas que escribo cada tanto. Todo lo he hecho sobre la base de mi trabajo, Eso es fundamental. no en abstracto. Eso es Y esto que vos fundamental. acabas de decir es verdad. Yo lo hago sobre la experiencia de colegas abogados o de otras especialidades que agradecen ese esfuerzo, esa intervención. Luego pueden tomarlo o dejarlo, no importa. Hoy sabemos que mucha de la traducción no pública que viaja por el espacio virtual tal vez se tergiversa. ¿Qué sabemos qué pasa con lo que nosotros No, enviamos? lógico. No sabemos si lo modifican, cambian, si lo lo cambian. cambian, No, obvio. ¿verdad? Pero agradecen que uno tenga una mirada profesional. Entonces, por eso lo digo, no porque me parece que sea deseable. Es posible. Exacto. Yo lo hago, me pasa. Es Les que- pasa a colegas. Es que es así, porque si no, eso queda en la nada, porque es en la nada. En cambio, si uno da una explicación, porque uno no encuentra esa palabra, porque no existe, y eso significa que uno investigó, que Claro. uno tuvo criterio, que uno tuvo fundamentos. Así que, bueno, nada, va a ser muy Va a interesante ser esa muy ponencia. así que no se la pierdan, No. ya saben, es el jueves 21. Jueves la ponencia. 21 de abril por la tarde. En el creo que. Palais 16 Rouge, en el Palais Salón Rouge. 2G, que es el más importante El del más Palais importante, Rouge. exacto. Bueno, Así bueno. que, bien, bien. Estaremos todos ahí para ver una cantidad, un muestrario enorme de ponencias. No se pierdan el congreso. Este es un congreso, yo he estado en muchas ediciones anteriores, creo que va a ser único por la cantidad de invitados y la oferta variedísima de presentaciones. Sí. Y un momento muy importante para contactarse con colegas, Claro. para hacer amigos, Vínculos. etcétera, etcétera. Bueno, Así que le agradecemos muchísimas No, gracias. muchas muchísimo, gracias a doctor. ustedes. Bueno, Y gracias Vale por estar acá. Gracias, Nos Mir. vemos el miércoles que viene. Gracias Fran. Gracias nuestra operadora de siempre, Dami. Besos. Dame un besos Nos vemos y el besos miércoles. a Gaby. Besos a Gaby, que fue el feliz cumple el viernes. cumple. Feliz cumple, Gaby. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Entre dichos, entre tantas palabras que hay, entreverada, decir bien, decir mal, entre tanta gente entrelazada en el hoy, entretenida, decir bien, decir mal, entre abrir, entre cerrar, entre cruzar, entre cortar, entre chocar entre los dos, corrección.